Hola amigos y amigas de eSavants, este es el Realme GT 7 Pro que gracias a su procesador, el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ha batido dos récords de las pruebas que hago a nivel extremo de potencia y rendimiento de los dispositivos. El primero de ellos, la puntuación de más de 2.700.000 puntos en Antutu, una absoluta locura, y el segundo respecto a la temperatura, que ha alcanzado prácticamente 55 grados, aunque esto tiene matices, ¿vale? Ahora te lo cuento todo, comenzamos. Mirad, y como este es el primer dispositivo que tengo por aquí con este procesador, el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que inaugura este dispositivo a nivel global y que hace muy poquito era presentado, voy a hacer 4 pruebas en total, ¿vale? La primera de ellas te voy a hablar de este dispositivo rindiendo en 2 benchmark, 3D Mark y Antutu. Luego te voy a mostrar una prueba de diferentes juegos, como los que estás viendo ahí, son todos estos de aquí. Por primera vez me he descargado pues más de 10 juegos de alto rendimiento que te voy a ir poniendo para ver cómo desempeña. Luego una prueba de speed test, vamos a abrir algunas aplicaciones y te voy a comentar un poco sobre la fluidez, y luego también, que me parece súper interesante, vamos a compararlo directamente contra este Xiaomi 14 Pro, un dispositivo que cuenta en su interior con el procesador de la anterior generación, el Qualcomm Snapdragon 8 generación tercera. Vale, y antes de hablar de puntuaciones de benchmark, yo supongo que te habrás quedado algo preocupado porque el calentamiento que te comentaba de este dispositivo realmente no es normal. Que llegue prácticamente hasta los 55 grados no es normal. Eso sí, hay buenas noticias, porque jugando sí que es cierto, y he jugado durante bastantes horas, como te enseñaba, tengo un total de 10 juegos aquí que me he instalado, que he estado jugando, que he estado haciéndole pruebas, y después de llevarme muchos minutos, 1 hora, 2 horas, porque ha habido momentos en los que he estado cogiéndolo, dejándolo y tal, pero sí que 1 hora me he llevado jugando, no me encontraba como el calentamiento aquí atrás era excesivo. ¿Cuándo era el calentamiento excesivo? Cuando lo pasaba por un test, que lo que va a hacer un test sintético es pedirle la máxima potencia a un procesador, y el procesador, si no se le dice nada por software, como pasa con el modo GT de este dispositivo, pues no va a poner ningún impedimento a desatar toda su potencia. De esa manera llegaba a esos 55 grados. Es decir, no es algo que sistemáticamente pase, de hecho no es algo que este dispositivo yo haya notado en estas 48 horas que llevo con él, que se calienta mucho, ni siquiera se calienta, y creo que lo hace mejor. Ahora vamos a ver una prueba de estabilidad que deja bastante bien parado al procesador, de hecho, pero sí que es cierto que llama la atención cómo alcanza estas temperaturas, y es algo, por terminar con esto, casi filosófico de cada propio fabricante. Por poneros un ejemplo rápido, el Samsung Galaxy S24 Ultra da mucha menos puntuación en Antutu en los test sintéticos de lo que da, por ejemplo, el Xiaomi 14 Pro o otros dispositivos con el Qualcomm Snapdragon 8 generación tercera. ¿Esto por qué es? Pues simplemente por el hecho de que Samsung le dice cuando llega a cierto calentamiento el procesador: oye, espérate, vamos a quedarnos tranquilos, tampoco hace falta tanto, mientras que otras marcas, normalmente las chinas, pues no le ponen tantas cadenas o limitaciones y dejan que ese procesador pues se caliente sin ningún tipo de problema. Más o menos sería así, por eso digo que es matizable, no es de blancos ni de negros, no es un dispositivo que se caliente o no. Qualcomm ha tenido procesadores, eso no hay que olvidarlo, que la cagaban en cuanto al calentamiento, que lo hacían mucho. Yo, por lo que llevo probando este dispositivo, y a pesar de lo que me he encontrado pasando benchmark, no creo que sea esa serie de este Qualcomm Snapdragon 8 Elite que tenga pinta de ser uno de esos procesadores fail que saca cada cierto tiempo Qualcomm. Dicho esto, vamos a hablar ya del 3D Mark, y os estoy poniendo ahí una primera gráfica, una gráfica que muestra lo estable que es este dispositivo. Yo le he hecho 2 pruebas, 2 pasadas. En la primera me dio una puntuación máxima de 21.813 puntos con una estabilidad del 71,9%. Si no sabes lo que es el 3D Mark, es un test que básicamente repite la misma animación de 1 minuto durante 20 minutos, y a la vuelta 8 más o menos es la puntuación o esa temperatura que te enseñaba, ¿no?, que había alcanzado. Pero aquí nos encontramos como en otra prueba que le hago, de hecho, llega a una puntuación máxima de en torno a los 18.600 puntos y llega a tener una estabilidad de 79,6%, que no puede parecer mucho, pero si lo comparas con el Xiaomi 14 Pro, con el cual con Snapdragon 8 generación tercera, al que le hice la misma prueba, nos encontramos como tenía una estabilidad bastante menor. En el caso de este Xiaomi 14 Pro, con el procesador de la anterior generación, nos encontramos con una puntuación máxima de 18.060 y una estabilidad que está por aquí del 67,8. Como veis, una diferencia notable, y a nivel de estabilidad, ya os digo, me ha sorprendido mucho que este dispositivo llegue a esa gráfica
gráfica, ¿no? No prácticamente plana, pero sí que mucho mejor que la gran mayoría o prácticamente todos los dispositivos de alta gama que he analizado aquí. Y ahora vamos con esa pedazo de cifra que te comentaba del Antutu Benchmark, otro test sintético de 2.792.170, una absoluta locura en términos de puntuación de rendimiento, porque pasaba que en el caso del Xiaomi 14 Pro, pues eso, con el procesador de la generación anterior, nos encontrábamos con 1.990.000 y pico, o sea, no llegaba siquiera a tener 2 millones de puntos de Antutu. Y luego mirando el desglose de por qué ha sido, básicamente es en gran parte por la GPU, que ha aumentado de potencia aquí, y una cosa que me ha dejado un poco raro, porque tienen la misma capacidad de lectura y de escritura, las mismas tecnologías de RAM y de ROM, que son las últimas que hay en el mercado, pero sí que es cierto que este Realme GT 7 Pro nos da también más puntuación, entiendo que porque el procesador es más eficiente en este sentido. Y entramos ya en la parte puramente de juegos, y ya estáis viendo las capturas o la captura de pantalla del Call of Duty Warzone, que se ve increíblemente bien a máxima capacidad gráfica, con la máxima de tasa de refresco, de fotogramas por segundo. Es una absoluta locura a nivel gráfico este juego. Yo lo había jugado hace unos meses y no me había llevado tan buen sabor de boca porque acababa de salir al mercado, no tenía la posibilidad de descargar los gráficos a máxima calidad, se iban descargando poco a poco. Aquí ha sido una absoluta sorpresa, es increíble. De hecho es el juego junto al Fortnite y también otro que vais a ver de camiones, que os voy a mostrar ahora, que también tiene unos gráficos muy top, al que más tiempo me he llevado jugando, y justo por eso te decía, aquí no he notado nada raro después de llevarme prácticamente una hora jugando y viendo cómo esta parte de atrás no se calienta más de lo normal. Y lo mismo, como os decía, en el Fortnite, todo puesto absolutamente al máximo. Solo un comentario: jugando en la primera vez que lo estuve haciendo pude ponerle 90 fotogramas por segundo, que eso continuó así, no toqué nada de esto, pero me parecía que tenía esos 90 fotogramas por segundo. Luego en las siguientes partidas que he ido echando, no sé por qué, pero lo ha limitado a 60 fotogramas por segundo, y no es en sí por el hardware de este terminal, porque de hecho era cuando ya estaba frío, jugaba de nuevo porque dejé de jugar, me puse a hacer mis cosas tal, y otra vez lo cogía. Y creo que por limitaciones del software, no sé exactamente por qué, porque lo estaba mirando en Reddit, que le pasa a más gente, aunque tú lo tengas en 90 fotogramas por segundo, hay momentos, no sé si por temas del servidor o qué, que te lo baja a 60 como máximo. Pero bueno, estás viendo ahí cómo se ve excepcionalmente bien, todo puesto a ultra de capacidad gráfica. Y lo mismo también en el Car X-Drive, un juego que se ve muy bien, que tiene muy buenos gráficos, muy buenas luces, a nivel 3D también es bastante exigente, ¿no? Si realmente tienes un dispositivo potente como este, pues te va a lanzar unos gráficos muy buenos. Lo mismo en el Jensen, que sí que lo puedes tocar tú directamente de forma manual, pero me ha molado mucho cómo se ve en la pantalla, además de este dispositivo que os comentaba en el análisis, en el primer análisis a fondo, en ese desempaquetado que hacía, que tiene una pantalla un poquito más ancha, ¿no?, que el resto. Entonces esto hace que personalmente a nivel de jugar con él lo he disfrutado bastante. PUBG Mobile, de nuevo lo mismo, capacidad HDR máxima, que nos permite de máxima capacidad gráfica, todo al máximo. Ojalá deshabiliten ya que no se pueda jugar a la máxima en dispositivos, que siempre te pone como próximamente, ¿no?, si le intentas dar a la máxima. Yo creo que este dispositivo, ya con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, está pidiendo nuevos paquetes de gráficos todavía mejores, porque es que realmente lo que pasa con los juegos es que no lo pone ni a un 60 ni un 70% siquiera, creo yo, de la capacidad que tiene el procesador y la GPU de este dispositivo para ejecutar un juego. Lo mismo con Grid Autosport, también muy bien, otro juego al que he estado jugando bastante, The Outlands 2, y el Track of Europe 2, que es mi nuevo, o 3, no recuerdo cuál era, creo que era el 3, es mi nuevo juego favorito. Se ve también espectacular, es un simulador de camiones, pero se ve muy bien y de nuevo, o sea, es que rinde, ejecuta perfectamente, va muy rápido, va como debe de ir. El único problema que he tenido, entre comillas, es el Alien Isolation, que muchos me comentabais vosotros que lo probara. Lo he intentado probar, pero al ejecutarlo ya me decía que no se había probado nunca con este procesador. Normal, acaba de salir al mercado hace tan solo 3 semanas, es normal, y cuando le daba a jugar directamente se cerraba. Entiendo que esto dentro de unas semanas, cuando este dispositivo, que es el primero que está saliendo a nivel global con este procesador, digamos, ya haya más dispositivos en el mercado, se podrá jugar sin ningún tipo de problema. Vale, y dicho esto, vamos con esa prueba, ese pequeño speed test de estas 6 aplicaciones. Deciros que a nivel de sistema se mueve súper fluido, va muy rápido. De nuevo, lo que os decía, he estado probándolo a fondo y realmente, aunque ya os contaré en el análisis tras un mes de uso cómo va a nivel de capa de personalización y tal, a mí es una capa que me ha sorprendido porque no la he recordado tan bien optimizada. Hay muchas cosas de animación y tal y de cómo se desenvuelve que me ha molado mucho
y en este sentido también del rendimiento, que es importante, tampoco me ha decepcionado en absoluto. Y por último, tal y como os decía, esa prueba de comparativa, por así decirlo, ese mano a mano entre el Xiaomi 14 Pro, con el cual con Snapdragon 8 generación tercera y la nueva generación, el 8 Elite, que ha habido ese cambio de denominación. Es con una prueba o con una aplicación de compresión de vídeo, que esto tampoco se tiene en cuenta, pero son procesos para los que se requiere también un nivel de procesamiento elevado. Y haciendo una compresión en máxima calidad posible de un vídeo de 713 megabytes, me he encontrado como al final había mucha más diferencia de lo que yo en un principio pensaba a nivel de cuál termina primero, y es que ha habido una diferencia de más de un minuto, si no me equivoco, entre el Realme GT 7 Pro y el Xiaomi 14 Pro. No es, digamos, una comparativa entre dispositivos, es más a nivel de procesador, pero ostras, es bastante, porque normalmente hago este test con diferentes procesadores y nunca me he encontrado de una generación a otra tanta diferencia como la que había aquí pasando, digamos, esta prueba. Por supuesto, si todavía no lo estáis, tenéis que suscribiros y darle a la campanita, porque dentro de muy poco, dentro de unas semanas, cuando pueda probarlo bien a nivel de cámaras y a nivel de muchas cosas, nos encontramos con una batería de 6500 mAh, 120 vatios de carga rápida, una pantalla que a mí me está molando bastante, pero os contaré más en ese análisis tras un mes de uso, que os subiré dentro de un tiempo. Quizás es menos de un mes de uso, porque sé que muchos estáis interesados en él, ¿vale? Pero, ¿qué es eso? Dentro de nada lo tendré por aquí a nivel de lo que es el propio procesador. Yo las sensaciones que me queda, teniendo en cuenta tanto lo de la temperatura, pero habiéndolo usado ya bastante en estas últimas horas, decirte que el Qualcomm Snapdragon 8 Elite creo que no decepciona, creo que va bastante bien. Me gustaría saber tu opinión, que la dejaras por aquí abajo. Te agradecería como siempre muchísimo un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.